¿Por qué el mundo me duele tanto? Esta obsesión por ver la verdad, por más dolorosa, incómoda, insostenible que sea, por más que te destruya. Nunca me cuadró sentir que tenía que yo encajar en este mundo. Tenía que domesticarme y obedecer para tener un lugar en el mundo, ¿no? Porque siendo un niño bueno, respondiendo a un corporativo, ganando mucho dinero y teniendo tu refugio feliz, ¿no? Pero yo sentía que mi vida era injusta, que encarcelarme de esta forma y no permitirme desplegar mi libertad, mi esencia, era injusto. Incluso tenía pensamientos como, ¿para qué he venido a este mundo si es para vivir encarcelada? Porque he venido con estructuras colectivas ya dadas que me aplastan, no que me liberan, o no que ni siquiera mis padres o mis referentes me dan una posibilidad de cambio, de que yo tengo agencia de poder, aunque sea influenciar en esas estructuras, tal vez no cambiarlas radicalmente, pero puedo hacer algo con ello. No, todo mi discurso fue: encaja, domestícate, tienes que hacerte un lugar en el mundo. Mujer, ¿quién serías y qué harías si sintieras una profunda seguridad en ti y en la vida? Si confiaras plenamente en el anhelo de tu corazón. Hola, soy Karina y bienvenida a Mujer Salvaje Podcast. Una visión sociológica, psicosomática, arquetípica y muy espiritual sobre el empoderamiento femenino. Mi misión es una bien simple pero muy poderosa y necesaria para crear la nueva tierra. Ayudarte a salir del personaje de la niña buena, como te quiere el viejo mundo, para despertar tu mujer salvaje. Que más y más mujeres nos liberemos del trauma colectivo y juicio social que habita en nuestros propios cuerpos y psique. Lista para la liberación colectiva. A través de tu propia liberación, comenzamos. Hola, bienvenida a un nuevo episodio, acá probando la cámara, un nuevo episodio del podcast Mujer Salvaje. Wow, siento que este episodio, solo he hecho 3, ¿no? Es el más vulnerable, o es uno de los que me pone en una posición muy vulnerable, y la verdad es que estoy acá con mi cacao. Y sí tengo la intención de hacerlo lo más como... No controlo. Tengo mis apuntes, pero no quiero controlar lo que vaya a salir de acá. Quiero que vean mi corazón abierto, mi vulnerabilidad, mi sensibilidad. Aunque mi mente a veces como me juega en contra, ¿no? Me diga como que siento como ahí un ligero bloqueo de querer compartir algo muy profundo, muy que atraviesa toda mi vida, toda mi existencia, toda mi historia. Pero pues quiero intentarlo, vamos a ver cómo me siento al final con lo que sale, porque como digo, no controlo. Tengo ahí mis ideas, mis apuntes, pero no estoy controlando cómo vaya a emerger la creación que hoy quiere salir de mí, ¿no? Y quiero comenzar con este ciclo de sesiones de danzaterapia que estoy abriendo. Eh, y pues para inscribirse hay que llenar un formulario. Y en una de las preguntas dije, como que más o menos la pregunta era así, ¿no? ¿Qué es lo que más valoras, te inspira, te gusta de la Fuega Serena? Y una de las inscritas dijo, creo que es el espacio con más honestidad que he encontrado, con más nivel de conexión con una misma a un punto de llegar a una verdad y no juzgarla, sino sostenerla y ser compasiva con eso. Y yo puedo creer que me he empezado, ya quiero llorar. Es que siento que toda mi vida yo siento que he tenido un don con sostener, obviamente de adolescente, de joven. Ni siquiera sé si era sostener, pero sí con, tal vez ayer embarrarme, pero con poder ver y no huir con la sombra del mundo, que es mi propia sombra, porque yo soy parte del mundo. La sombra de quienes me rodeaban, de mi familia, de mis amistades, y con la sombra de la humanidad, del mundo. Y eso, mi capacidad escorpiana, eh, de poder ver quién realmente eres, de poder ver la verdad, de poder ver tu sombra, lo que ocultas, lo que más temes, te avergüenza de ti, rechazas de ti. Mi capacidad de ver ha hecho que a mucha gente yo les resulte incómoda, me rechacen, les repele, eh, o les resulte tremendamente magnética. eh, y pues hay amigas que tienen hasta una confianza un poco ciega en mí, en mi capacidad de ver, ¿no? La bruja del grupo, ¿no? Y eso a mí particularmente me ha traído muchos problemas, muchísimos. Y empezando con el problema,
bueno, varios ya. Pero el que me atraviesa, todos me atraviesan, pero uno de los que, bueno, el que se me viene ahorita es el de la exclusión. El de sentir que no encuentro mi tribu, mi comunidad. ¿Por qué? Bueno, y tal vez ese es un poco mis proyecciones, mis heridas, mis traumas, pero así lo ve mi drama, ¿no? De por qué nadie en este mundo tiene esta obsesión, porque yo siento que ya llegó un punto en mi vida, ahorita lo estoy equilibrando, pero hubieron varios puntos en mi vida en que fue una obsesión por ver la verdad. Yo quería siempre ver la verdad, llegar a la verdad, por más dolorosa, incómoda, insostenible que sea, por más que te destruya, tengas que te genere una crisis existencial, una crisis de identidad, tengas que construir tu forma de vincularte con la realidad. Pero yo tengo y tenía, no sé si ya tengo, tal vez ahora tengo un propósito con eso, pero toda mi vida tenía una obsesión con la verdad. Y yo sentía, como digo, esto puede ser desde mi herida, mi proyección, mi trauma, que más bien la gente era todo lo contrario, tenían una obsesión por seguir en sus castillitos de arena, en sus ilusiones y en más bien huirle de la verdad, y por eso yo resultaba tremendamente incómoda y repelente para esas personas. Y como digo, mi trauma de exclusión me hacía ver que ser yo y estar obsesionada con la verdad me generaba mucho dolor, mucha tristeza, mucha exclusión, pero también mucha rabia. Mucha rabia de... O sea, yo de verdad juzgaba a esas personas. Decía, ¿qué cojos? ¿Por qué les encanta vivir en la ilusión? No es un poco así como la película Matrix y las pastillitas. ¿Por qué todos eligen la pastillita de la ilusión? Que, claro, y sé que... Ahora sé, porque soy terapeuta, porque acompaño, que es un mecanismo de protección, un mecanismo de defensa. A veces sostener la verdad es... De verdad desarma, ¿no? Lo sé acá, ¿no? Lo sé acá, pero... Y ya lo estoy integrando acá. Y por eso ya puedo hablar de esto respirándolo, porque tal vez si yo hablaba de esto hace un año iba a salir una carina así, ¡ah! El mundo no está preparado para mí, no está preparada para la verdad. Y pues eso era lo que yo sentía, ¿no? Y en parte todavía siento. Esta sensación de soledad, de exclusión, de porque nadie está tan obsesionada con la verdad como yo. Y bueno, la verdad es que la Fuega Serena nace de mi dolor con el mundo y es mi semilla de esperanza también. Porque algo que yo me di cuenta es que a mí me ha atravesado toda mi existencia en por qué el mundo es como es. Por esta capacidad de ver tan profundo y tan sentido y tan visceral la sombra de todos y de la humanidad, de la forma como está estructurado, la colectividad, el sistema en la que estamos atrapadas. Y ese es otro tema. Yo siempre me sentí atrapada, encarcelada, como no podía entender por qué tenía que ajustarme, que adaptarme, que encajar en las estructuras que ya se me estaban dadas, porque obviamente yo sola no puedo cambiar el mundo, es demasiado, no puedo cargar con la sombra del mundo, no puedo cargar con el peso del mundo, es algo que también ha sido un largo aprendizaje eso, ¿no? Y que me pasó factura, o sea, lo aprendí a la mala, porque no podía sostener tanto, ya esa obsesión me estaba como gangrenando a mí, ¿no? También tenía que conectar con la luz, con las cosas buenas de este mundo. Y aprender a mirar eso también, ¿no? Pero no negar mi don, porque entendí también que muchas personas lo aprecian, como con ese comentario que quise empezar, y lo necesitan. Es necesario, y eso es algo a lo que voy a ir desdoblando a lo largo del capítulo. Porque si me atravesaba tanto, yo sentía que tenía que hacer algo con esto. O sea, no podía quedarme aturdida, atormentada por las preguntas existenciales, por sentirme atrapada en la forma como está estructurado el sistema. Y dije, y para mí la Fuega Serena es eso, es mi semillero de esperanza. Obviamente sé que de repente no voy a cambiar el mundo, aunque quién sabe, ustedes no saben a dónde apunto. Y confío, ahora sí confío en mi poder manifestación y tengo una visión muy ambiciosa, muy grande. Y que sea Dios, que Dios me diga hasta dónde quiere crear a través de mí, ¿no? Con amor, con paciencia, con compasión, sin que la ambición me domine, sin que el ego me domine, porque ya no estoy en esa frecuencia. Pero sí tengo una visión muy grande, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que la Fuega Serena es mi semilla y es lo que me da esperanza, lo que me da luz, lo que ha apaciguado las aguas de lo que a mí me ha atormentado toda la vida, que es porque ese mundo es como es, porque nadie puede sostener la sombra del mundo, porque preferimos seguir viviendo en esta ilusión, preferimos seguir adaptándonos, buscando encajar,
en una estructura que a mí me resulta encarcelante, me resultaba inadmisible sentir que podía vivir solamente adaptándome, aunque un tiempo lo intenté, un tiempo estuve obsesionada también con encajar, con encontrar mi lugar en el mundo, con aferrarme a las estructuras tradicionales ya dadas, obviamente dentro de la contracultura, ¿no? Nunca aspiré a trabajar, nunca trabajé en un corporativo, que son como esas estructuras como más hegemónicas, mainstream, para encajar en un mundo. Siempre busqué trabajar en la cooperación internacional, ¿no? Pero igual, sorry, pero era más de lo mismo, ¿no? Solamente que con esta apariencia de, no, nosotros trabajamos para servir a la humanidad. Pero bueno, ese paréntesis sí es otro tema y es una opinión personal, ¿no? Nada en contra de las personas que sinceramente, genuinamente sienten un servicio desde ese lugar en el mundo, porque cada uno tiene su apuesta, ¿no? Y su sentido, le da un sentido, le construye un sentido. Pues yo sentía que tenía que hacer algo con todo esto que me atravesaba y me ha atravesado toda la vida. Y aquí es donde quiero empezar como en orden biográfico, ¿no? ¿Qué es que me atravesara toda la vida? Primero, vamos con mi infancia. A mí lo que me ha despertado así como un dolor, una rabia con el mundo, la forma como yo he interpretado, experimentado mi vínculo familiar, particularmente mi vínculo con mi mamá. Perdón, mamá, que voy a tener que exponer mis traumas contigo, que son múltiples. Pero acá quiero, obviamente, alumbrar una crisálida, una parte, un ángulo de ese trauma para conectar con la historia que les estoy trayendo hoy, ¿no? Que es la obsesión por mi mamá de domesticarme, ¿no? Mi mamá, muy saturnina, perdón que hable como el lenguaje astrológico, pero se me sale y ya lo entenderán con el contexto y por ahí me doy mis explicaciones. Pero ser saturnina es una persona muy anclada en la tradición, en los valores, en las reglas, ¿no? Más que valores, en las reglas, en los valores más conservadores, más tradicionales. Mi mamá muy de obedecer, de la disciplina que viene desde la obediencia, ¿no? Sí, la niña buena, si tú haces bien las cosas, eres disciplinario, pero la niña buena rígida, ¿no? Rígida y todo, vas a hacer las cosas bien, la vida va a estar bien, ¿no? Y bien católico también, bien católico del pecado, de seguir los preceptos, las reglas y hacer las cosas bien. Entonces, yo he sentido desde niña toda mi vida o sea, ya nací sintiendo el mundo encarcelante porque mi madre me resultaba encarcelante para mí. Era una sensación de domesticación muy fuerte, o sea, me atravesaba, lo sentía, pero vivía en una dualidad. Porque por un lado mi mamá representaba esa estructura que me aplastaba, me encarcelaba, me asfixiaba. Yo de verdad sentía asfixia por parte de ella y por eso exploté en la adolescencia y ya le estoy dando el spoiler de lo que viene. Pero por otro lado yo sentía el amor más desbordante y refugiante y ese bálsamo en mamá, ¿no? Mi papá estaba un poco fuera del plano, o sea, mi papá era una persona muy no emocionalmente disponible, emocionalmente recontra indisponible, y a mí tampoco me importaba mucho eso de niña, o sea, no viví tanto el trauma de que papá me rechazaba porque era emocionalmente indisponible. Para mí, perdón papito, era un mueble, alguien que proveía y proveía muy bien, y yo nunca me hacía bolas, porque mamá me lo daba todo. Mamá era esa burbuja que... Y ahí estaba el amor, ¿no? Pero era el amor condicional. Mamá era muy dura también. Perdón, mamá nuevamente, pero mamá nunca fue de violencia física, creo que fueron veces muy puntuales. Y ni siquiera fue realmente violencia física, o al menos yo no lo experimenté de esa forma. Pero su violencia psicológica, en verdad, me ha atravesado de formas muy fuertes, muy fuertes. Sus palabras me han hincado de formas que luego he tenido que hacer muchas cirugías para sacarme esos cuchillos que he sentido en mi corazón, ¿no? Entonces era un amor muy condicional, porque yo sabía que si yo no era como mamá quería que yo fuera, el amor se iba, y no solo se iba el amor, se iba la exclusión, se iba el abandono, se iba un rechazo que era ese nivel violento, era violento. ¿Y qué pasó? Pasó en la adolescencia, pero sigo spoileando. Pero pues como era niña y necesitaba ese amor, y ese amor me drogaba, era para mí una droga, era literal una droga, pues desarrollé el mecanismo de sobrevivencia clásico de la adulación, de la complacencia, desconectarme de mi deseo, de mi verdad, de lo que realmente me atravesaba, de esa asfixia incluso que sentía. Me desconecté de mi impulso para complacer y empecé a hacer como yo lo que le llamo la suerte de Rai Ayanami, ¿no? Si has visto Evangelion vas a entender. Era una muñeca sin conexión consigo misma, como una marioneta que hacía lo que tenía que hacer, pero como muerta en vida.
porque lo que le daba vida era la droga amorosa de mamá. Entonces era un amor muy condicionado, ¿no? Y luego, pucha, lo que yo tuve que trabajar para perdonar a mamá, para entender, es otra historia, ¿no? Eh, pero pues así, era un amor condicionado y ese amor condicionado a mí me traumó y me atravesó de formas brutales, ¿no? Entonces, pues ya, de niña fui domesticada, pero por sobrevivencia emocional, porque necesitaba pegarme a mamá. Pero eso, esa rabia, ese fuego, ese cuestionamiento, ese dolor, ese encarcelamiento estaba en mí, ¿no? Y yo lo proyectaba mucho, demasiado. Esa sensación de injusticia interna que yo vivía y que no quería dejarme sentir por todo lo que ya te conté. Pero claro, cuando en mis momentos más íntimos, más profundos, y ahora regreso a los pocos flashes de autenticidad de mi infancia, cuando me dejaba sentir lo que sentía, obviamente no con estas palabras, ¿no? Estoy ahora elaborándolo con argumentos y con la complejidad que todo lo que sentía, pero en ese momento no podía poner en palabras todo lo que estaba sintiendo en una niña, ¿no? Pero yo sentía que mi vida era injusta, que encarcelarme de esta forma y no permitirme desplegar mi libertad, mi esencia, era injusto. Incluso tenía pensamientos como, ¿para qué he venido a este mundo si es para vivir encarcelada? Luego se me iba porque felizmente, aunque era condicional, experimenté el amor. Y no solo de mi mamá, sino de mi abuela. Esa es otra historia. Creo que el amor de mi abuela fue un amor que me salvó. Me salvó realmente, ¿no? A su vez es otra historia muy, muy, muy profunda y no quiero abrir porque realmente voy a llorar y de verdad me salvó. O sea, sin el amor de mi abuela, porque el amor de mi mamá era muy duro, era muy frío, y el amor de mi abuela era muy incondicional, ¿no? Muy desde la abuela, muy desde el rol de la abuela. Luego ya más grande entendí que yo realmente no conocía a mi abuela como mujer, pero como abuela, sí como que me atrapó su ilusión de abuela. Y qué bueno que me atrapó porque me salvó. Pero bueno, ya me fui de tema. Entonces, estaba diciendo que sentía esta sensación de injusticia interna, pero lo que me salvaba era que sí pude experimentar el amor. Entonces, eso me daba ancla, ¿no? Decía, bueno, pues tiene sentido estar en esta vida porque conozco el amor. Y el amor era muy drogadictivo para mí, muy adicta al amor, ¿no? Y claro, a buscar el amor afuera, ¿no? Nadie me enseñó amor propio y pues también una de niña realmente es una necesidad poner un poco el amor afuera, ¿no? Eh, entonces, experimentaba el amor, ¿no? Así, con todas sus fisuras. Pero también había otra parte de mí, ¿no? Que me generaba estos pensamientos, ¿no? O sea, voy a vivir toda mi vida atrapada, encarcelada, o sea, haciendo lo que otros quieren de mí, como siendo Raya Yanami, una marioneta para conseguir ese tan adictivo amor. Eh, y esa sensación de injusticia interna, como no me la podía permitir expresar y sentir y aceptar en su completa magnitud, porque implicaba matar todo este vínculo estable, tranqui, con mamá, que igual en la adolescencia lo recontra rompí, pues era demasiado, entonces lo proyectaba afuera, ¿no? Y eso a nivel psicológico, pero también a nivel, no sé qué otro nivel, pero también siento que era, tal vez a nivel álmico, no me resuena eso. A nivel psicológico es esta proyección, pero a nivel álmico, a mí siempre, nunca me cuadró sentir que tenía que yo encajar en este mundo. Tenía que domesticarme y obedecer para tener un lugar en el mundo, ¿no? Porque ese era el discurso de mamá, que es bien el típico discurso de padres de clase media que han vivido la inestabilidad y que ahora están obsesionados con la seguridad económica y pues cómo te haces un lugar en el mundo, el mito del progreso, yendo a la universidad, siendo un niño bueno, respondiendo a un corporativo, ganando mucho dinero y teniendo tu refugio feliz, ¿no? Tu casita, tus hijitos, tu mascotita y tu refugio feliz y esa es tu vida, ¿no? Entonces, muy en ese discurso de una clase media emergente, fui educada, ¿no? Pero yo dentro decía, no, es que este mundo no me cuadra. ¿Cómo? O sea, y desde niña, y luego se volvió más fuerte, como más aturdido, más existencial. O sea, ¿cómo la gente puede estar tranquila con un mundo tan violento, tan desigual? Claro, acá se me activa la socióloga racional. Yo sé la respuesta racional, porque hay opciones, hay oportunidades. El sistema está tan bien hecho que te vende la ilusión de que puedes progresar, de que hay como puntos ciegos, de que entonces la gente vive aferrada a esa esperanza, a esa resiliencia, a que ven referentes de que sí es posible progresar, ¿no? Porque si obviamente el sistema te ahorcara 100%, esto sería una revolución, ¿no? Como cuando ya ocurren las revoluciones.
racionalmente lo sé. Y eso también es parte de mi adolescencia, por eso me metí a estudiar sociología. O sea, todo lo que yo he hecho es para responder la pregunta de ¿por qué el mundo me duele tanto? ¿Por qué siento tan fuerte esa sensación de encarcelamiento, de injusticia interna? ¿Por qué he venido con estructuras colectivas ya dadas que me aplastan, no que me liberan? O no que ni siquiera mis padres o mis referentes me dan una posibilidad de cambio, de que yo tengo agencia de poder, aunque sea influenciar en esas estructuras, tal vez no cambiarlas radicalmente, pero puedo hacer algo con ello. No, todo mi discurso fue encaja, domestícate, tienes que hacerte un lugar en el mundo. Así, ¿no? Es como la niña buena, ¿no? Entonces, pues me atravesaba cómo las personas, ¿no? Ya dije, a nivel racional ya lo sé, pero a nivel existencial, álmico, psicológico, no podía concebir de que las personas se compraran el cuento del progreso, el cuento de encajar, el cuento de domesticarme, el cuento de que ay, yo me quedo tranquila. Mi mente siempre quiere ser, mi mente que siempre quiere contrarrestar a mis pensamientos más como egoicos, más de trauma psicológico, ¿no? Porque mi mente ahorita me dice como, ay, pero Karina, hay personas que realmente solo quieren paz en su vida, o sea, no tienen fuerza, ni fuego, ni la rebeldía que tú tienes de ponerse a luchar con el sistema, o sea, racionalmente te entienden, pero realmente ellos solo quieren vivir en paz, y sé que vivir en paz es, pucha, adaptarte a lo que hay, y tú vivir en tu refugio, en tu casita, con tus hijos, y tu esposito, y tu estabilidad, y ya, o sea, sé que existen personas que buscan esa paz y como que entienden todo lo que digo, pero no les mueve, pero a mí me mueve hasta ahora. Por algo existe la fuga serena y es algo que mueve mi vida, es mi propósito de vida. Tengo una visión muy ambiciosa con cambiar el mundo. Y acepté mi verdad, y acepté mi realidad. Porque también mucho tiempo estuve enojada conmigo. Dije, ¿por qué no puedo ser como esas personas que solamente son felices y por vivir en paz en su refugio, encajando tranqui, y ni siquiera sienten que encajan, solamente están ahí existiendo y pululando? Entonces, pero ya me amargué. Pero bueno, venía este tema conmigo. Decía, porque yo sí tengo esta rebeldía, este fuego, esta rabia, esta sensación tan fuerte de injusticia, de que yo no necesito entender, necesito hacer algo, necesito mover algo, sentir que tengo algún punto de poder, no puedo quedarme con esta impotencia que siento tan fuerte, necesito sentir que tengo algún eje de agencia, de poder, de libertad, de poder personal, de voluntad, de libre albedrío, de que puedo mover alguna ficha, porque este mundo me atraviesa. Yo no puedo, mi alma no me lo permite, me amargué, quise, lo intenté, varios años estuve sumergida ahí, pero pues mi alma me gana, ¿no? De querer cambiar esto y no poder quedarme acá tranquila, ¿no? Me atraviesan las preguntas de la desigualdad, las preguntas de la violencia, me atraviesa cómo este mundo está hecho, porque nadie, ¿no? Nadie siente este fuego, estas preguntas existenciales que me atraviesan y han movido toda mi existencia, todo lo que he hecho y deshecho, construido, todo lo que mueve mi ser está en relación a eso. O sea, qué fuerte, qué fuerte. Y claro, luego cuando ya más adelante me metí en todos los temas de la espiritualidad, entendí que la era de Acuario, que pues hay más personas como yo, que somos semillas estelares, ¿no? Que como estamos con Plutón en Acuario, en un momento de cambio de estructuras colectivas y el sistema, pues tienen que aparecer estas conciencias, ¿no? Estas conciencias por el mundo que justamente su alma, a pesar de estar molestas con su propia verdad, con lo que realmente les mueve, es más grande, su deseo del alma es más grande y vienen como a mover fichas realmente, a que eso las motive, a eso las impulse. Vaya tareita que nos bancamos acá las semillas estelares. Bueno, ya acepté mi destino, ya lo acepté. Entonces, claro, yo estaba desde mi niñez, ¿no? Por eso digo que es un don, que se remilpotenció en la adolescencia y en la juventud, más conectada con la sombra de la humanidad, ¿no? Yo más que todo pensaba por la violencia, por el miedo, por la desigualdad, por las luchas de poderes. Decía, ¿por qué este mundo? ¿Qué pasa? Que este mundo saca lo peor de la gente. Saca el miedo. Viven desde el miedo, porque ¿qué es lo que te hace ser violento, agresivo, apático, vivir a la defensiva, estar molesto, ser agresivo, normalizar la desigualdad, normalizar la falta de generosidad, el egoísmo, la competitividad insana, ¿no? De avasallar sobre el otro, de ser carente de empatía. Este mundo saca lo peor de ti y todo eso es por el miedo, porque estás como
tratando de lograr tu lugar en el mundo y si para eso tienes que matar al resto, pues tendrás que hacerlo, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué pasa? O sea, estaba muy conectada con la sombra de la humanidad. Todavía no aparecía en mí este velo que apareció ya cuando me sumergí en la espiritualidad, ya una Karina mucho más madura y más como conectada con la esperanza y con la fe y con el amor, que es todo lo que la espiritualidad me ha dado, de soñar con un mundo donde las personas, donde el sistema esté hecho para que saque lo mejor de las personas, las condiciones estén dadas para que saquen la empatía, el amor, la conexión, la confianza, el poder interior y el poder en el otro, la autenticidad, ¿no? La libertad individual y la libertad colectiva. ¿Qué necesitamos para construir un mundo cada día más así, ¿no? Pero en esa época de mi vida no soñaba con eso, no pensaba en qué hacer, qué no hacer, qué se necesita, o siquiera el solo hecho de permitirme soñar, de permitirme ensoñar. Ahora que atiendo muchas mujeres y terapeo, sé que muchas la fantasía y la ensoñación las ha salvado. Así como a mí me salvó el amor condicional y el amor de abuela, a ellas las salvó la ensoñación, la fantasía. Pero yo no ensoñaba, yo estaba muy conectada con el lado oscuro, con el lado sombrío, en qué hemos hecho mal, en por qué hay violencia, en por qué hay desigualdad. No veía la otra posibilidad, ni siquiera en sueños. En que el ser humano también es amor, también es empatía, también es generosidad, ¿no? Veía solo oscuro. Y pues acá esto ya me lleva a mi adolescencia, ¿no? Bueno, para spoilearte, acá te doy como ligeros detalles para que no te quedes con la historia de mi infancia ahí a medias. Pues al final esta sensación de rebeldía, de fuego, de estar encarcelada, asfixiada por mamá, me atravesó, o sea, como que salió, fue como un monstruo, yo en ese tiempo la llamaba así, fue un monstruo que se apoderó de mí, como una energía que estaba acá pululando y salió. Y pues obviamente recibí lo que yo sabía que iba a recibir, pero lo recibí de adolescente, al menos no de niña, porque de niña sí iba a ser el fin del mundo para mí. Que fue el rechazo, el abandono y el desamor de mamá. Mamá me quitó muy fuerte, me abandonó, literal fue un abandono emocional muy duro y que ya les voy a contar eso en otro podcast. Y claro, ¿por qué me detonó eso? Porque conseguí, ¿no? Tuve un enamoradito que ahora es el papá de mi hijo. Sí, fui mamá a los 15 años. Y bueno, dije, pues ya tengo el amor acá en otro ser humano, ya no necesito el amor de mi mamá, entonces me libero. Inconscientemente lo viví como una liberación, ¿no? Me liberé de mamá, yo no tengo que sumergirme a su domesticación, a su complacencia, a hacer lo que ella quiere de mí, la. Y comencé más bien a buscar ese amor en mi pareja, también muy, muy adolescente. Y pues ese fue el primer gran quiebre con mi mamá. No, mi mamá tenía todas esas ideas conservadoras de que yo no debería tener enamorado hasta que acabe la universidad. Imagínense qué educación tan represora. Como, qué bestia, de verdad, qué bestia, ¿no? Quería que reprima todas mis sensaciones muy adolescentes, ¿no? Las eróticas y las sexuales eróticas y las del corazón, ¿no? O sea, que reprima todo hasta que termine la universidad. ¡Wow! Ya. ¿Verdad? Amigo, mi mente más moderna, tal vez en relación con mi mamá me parece inadmisible, ¿no? Y pues pasó eso, ¿no? Fue el primer gran quiebre y ya el segundo gran quiebre fue cuando quedé embarazada, que obviamente inconscientemente fue mi forma de ya liberarme de mi mamá, ¿no? Y obviamente con toda la carga que eso conllevó y el gran trauma que eso me generó, que ese es otro capítulo que voy a hablar. Lo traumático no fue tener un embarazo adolescente, lo traumático fue la respuesta de mi entorno y más particularmente la respuesta de mi mamá. Porque sí, pasó todo eso, ¿no? Entonces, pues finalmente se liberó, se desencadenó, sacó sus cadenas. La Karina que estaba ahí latiendo, pululando, latente, ¿no? Se murió. Bueno, no se murió del todo. No es mi vieja confiable. La Karina complaciente, niña buena. Y salió la Karina desbordada, la Karina llena de rabia, que sentía que todos eran injustos, que el mundo era injusto con ella y que el mundo era una injusticia. Y a ella la palabra injusticia le atravesaba todas las células. O sea, de verdad. La injusticia es una palabra que a mí antes, ahora ya no. Ya estoy en un momento más de aceptación de la humanidad, ¿no? Que no es resignación, no es apatía, y mucho menos es decir, estoy bien, todo está bien, porque no todo...
no está bien este sistema, creo que todas las personas lo sabemos, este mundo no está bien. Pero sí hay una aceptación, o sea, ya acepté pues que el mundo no está bien, yo estoy en paz con que no esté bien y estoy haciendo lo que puedo hacer, que es la Fuerza Serena, y en realidad toda mi existencia, toda mi vida, para que hacerlo mejor, ¿no? Y es lo que está en mi poder y es lo que puedo hacer, es mi semilla, o sea, no puedo hacer más. Pero eso mueve mi vida, me da felicidad, me da propósito, me da placer y me hace vivir en este mundo sin estar atormentada como lo he estado toda mi vida, ¿no? Entonces yo pues la palabra injusticia era una palabra que alguien me detonaba, me activaba alguna sensación de injusticia del mundo, de los otros o mía y salió una Karina así como un oro, era llena de rabia, de desboque, un fuego pero avasallador, ¿no? Quería quemarlo todo y a todos. Una guasona. Yo, de verdad que sí, a mí el mundo me hubiera puesto las condiciones de mierda que le pusieron al guasón. Yo acá compasiva con el guasón, ¿no? Tal vez yo hubiera terminado, yo hubiera sido una guasona. Porque literal, eso era lo que estaba pulsando dentro mío, ¿no? Entonces en mi adolescencia se estalló, ¿no? Se detonó. Y desde ahí elegí estudiar sociología. Y la sociología me cagó. Me cagó porque me hizo entender todo racionalmente, pero no resolvió mis problemas existenciales. Tampoco era el rol de la sociología, ¿no? Pero pues yo, niña que creía que entenderla iba a salvar, que lo cognitivo era la respuesta, pues terminé súper desilusionada, decepcionada y sobre todo con más rabia, como reforzando más mi niña resentida, rabieta, amarga y con más fuego. O sea, me hizo más daño a mi salud mental entender por qué el mundo es como es y tener las respuestas para todo, ¿no? Entonces, era como meterle más leña al fuego. En verdad, estudiar sociología fue muy doloroso para mí. Pero claro, fue muy doloroso para mí, pero fue un orgasmo para mi mente, porque mi mente por fin tenía argumentos para validar lo que había sentido toda mi vida. Y ahora era inteligente, y tenía más ego, y tenía más argumentos para ser un guasón, ¿no? Entonces, pero en todo eso yo me consumía, mi salud mental se deterioraba, era más infeliz, mi cara se había vuelto más amargada, me había engordado, pero no estoy criticando el contexto, estoy hablando de que engorde de inflamación, de estrés crónico. Mi cuerpo reaccionaba, ¿no? A todo lo que estaba sintiendo por dentro. Entonces, de verdad que estaba súper fea, pero nuevamente, no desde lo estético hegemónico del sistema, sino fea de yo me sentía inflamada, me sentía como que me brotaban unos granos de la amargura, mi cara estaba toda rígida, así, ¿no? Entonces, y cualquier cosa reaccionaba feo, vivía a la defensiva, siempre miraba la cara oscura del mundo. Cuando alguien se permitía sentir el placer, como que yo la bajaba en una, me llegaba, me activaba, así como que ay, pincho, las mujeres que vivían en la ilusión, ¿no? En como, ay, todo era un casito de arena, en la ilusión, ¿no? En su castillito, en su burbuja, porque yo vivía solamente en la sombra del mundo, que claro, es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad, porque es cierto que hay verdad de luz, hay mucha luz en este mundo también, desde la verdad, no desde la ilusión. Pero a mí me activaban las personas que vivían felices, pero porque estaban en una neblina de ilusión, ¿no? Yo decía, ay, la que les espera, ¿no? Ay, una amargada total. Entonces, en la juventud fue así. La sociología me hizo mucho daño, me volví más egoica, creía que tenía la razón y tenía más argumentos para odiar a la humanidad, ¿no? A la par de esto, acá voy a leer mis apuntes porque escribía todo esto, me llevó a hacer muchas cosas de las que ahora yo, la sociología no estoy muy orgullosa, pero ahora voy a hablar de las cosas que hacía, que pues hasta ahora me abrazo, me parece como un mecanismo de sobrevivencia y fue una Karina muy sabia la que hizo eso. En primer lugar empecé a leer tarot, pero de juego. Y pues ustedes saben que el tarot te dice la verdad, no te maquilla las cosas. Bueno, no sé si saben, ahora se los digo. Y la gente me empezó a pagar para que le diga sus verdades. Entonces era mi forma de sacar mi veneno escorpiano, pero consensuado, ¿no? Y un veneno escorpiano igual amoroso, porque no sé, siento que el tarot me encuadraba, ya era mi don de terapeuta natural, creo yo. Porque a pesar, mira, de que estaba en una época de mi vida bien oscura, bien amargada, bien como sincericidio, no existía la empatía, no existía, siempre he sido una persona empática, nunca llegué a esos niveles de narcisismo, ¿no? Aunque algo de narcisista tuve. Y bueno, el tarot, no sé, creo que canalizaba, algo estaba pasando en mí, un pedazo de fe y espiritualidad me atravesaba así, por el canal más sucio que tenía en ese entonces, pero algo me atravesaba así que tan cagada no estaba. Había algo de humanidad en mí, mucho de humanidad en mí en el fondo, en realidad, era muy humana, a pesar de todo.
que esos encuadres en el tarot me hacían poder conectar con las personas y aún así ser una venenosa y decirles su verdad y tener este don de que las personas me agradezcan. O sea, me agradezcan tener esta capacidad de ser así de profunda, ¿no? Pero también me pasó de que yo en esa época, y era una forma de vomitar, o sea, no era como que, yo hago poesía porque el arte y la conexión conmigo, cero, era mi default. Es más, a mí me daba vergüenza decir que yo escribía poesía. Es más, hasta tenía un blog ocultas, solo las personas en las que confiaba demasiado sentía que me podían entender, se los mostraba. Y solo los recitaba borracha, o sea, con mis amigas, mis amigas las amo, se acordarán, borrachas ahí, hablando de nuestras crisis existenciales, con nuestra madurez súper inmadura de un adolescente de 20, 21 años en la universidad, atravesando todo eso, yo surfeando mi maternidad adolescente, además de atravesar todo esto que te estoy contando, y esto es solo un ángulo de mi historia, ya te voy a estar contando varios ángulos. Entonces, la poesía era algo que me avergonzaba incluso de mí, pero era algo que yo necesitaba sacar. Y como para mí la poesía me salvó. No, yo escribía poesía de una forma muy desgarradora, muy desbordada. Recuerdo cuando se lo mostré a un chico que me gustaba, me atraía, y me recuerdo que feo cómo me rechazó, ¿no? Me dijo como, ay, no, no me gusta tu poesía, mucho dolor, me dijo, mucho dolor, mucho. Y ahora entiendo que era su perspectiva de la vida, que de repente a él le carmeaba, le palteaba, éramos muy chibolos, teníamos 20, 21 años, y hay personas que a esa edad mirar y sostener toda esa sombra le excedía, era demasiado. Entonces entiendo por qué mi poesía porque me lo dijo muy gutural, muy visceral, como mucho dolor, ¿no? Entonces como que siento que le activó a él algo y él no lo podía sostener, o sea, entiendo que no era personal, pero yo me lo tomé personal y eso hizo que reforzara la vergüenza que yo tenía de ser yo, ¿no? Pero la poesía, a pesar de eso, a pesar de que fue como un golpe en el corazón, yo seguía escribiendo poesía con vergüenza y todo, porque, porque lo necesitaba, ¿no? Y ahí es donde digo que yo siempre tuve un don con mirar, con sostener la sombra, pero claramente ahí no la sostenía, me embarraba en la sombra. Me embarraba en la sombra, porque uno, lo estaba intelectualizando a través de la sociología, pero dos, como la sociología solo me llevaba a disociar y a intelectualizar, este caudal emocional que no estaba transmutado, elaborado, sanado, solo se seguía desbocando a través de la poesía, ¿no? Y de emborracharme. Yo era súper borracha, qué bestia. O sea, literal súper borracha. No, qué tóxico ese nivel de vida, en verdad. Pero bueno. Entonces, eso, la poesía me salvó y la poesía hacía que yo pudiera tener, o sea, y para mí era una necesidad. No sé, hay gente que es muy buena sosteniendo la ilusión como mecanismo de defensa. Bueno, yo no podía eso. Yo era muy buena viendo mi sombra, revolcándome en mi sombra, embarrándome en mi sombra, pero no tenía recursos terapéuticos, psicológicos, espirituales para abordarlos. Y cada vez que intenté ir al servicio psicológico de mi universidad, no contribuyó en absolutamente nada. O sea, ¿sabes qué me dijeron cuando le hablé de mis problemas con mamá? A palabras necias, oídos sordos. Y la psicóloga como soltó sus lágrimas, bueno, no sé por qué bueno, sí le estoy juzgando porque la verdad para mí fue incómodo en ese momento. Soltó lágrimas cuando le conté mi historia. Y creo que si ella hubiera abordado eso desde otro lugar, hubiera podido saber sostener, que no podía sostener lo que estaba escuchando de mí, que le habría activado también. Hubiera podido ver incluso eso como una validación de mi experiencia, ¿no? Pero siento que ella como que lo vivió con vergüenza, como, ay, no, se me estoy desbordando en plena sesión. Y eso me hizo a mí sentir más vergüenza de mí. Me hizo a mí sentir que mi historia era trágica, que yo, hasta de hecho yo era una psicóloga, entonces debo estar recontra mal, ¿no? Pero bueno, mi experiencia en psicológico no fue, entonces no tenía recursos. Mis mejores recursos fue la poesía, mis amigas borrachas, que obviamente ninguna tenía recursos para sostener nada, solo nos embarrábamos juntas, y tal, ¿no? Y bueno, aquí entra ya mi etapa adulta, y mi etapa adulta tiene dos etapas. La etapa saturnina capricorniana, sí, me convertí en mi madre. Me convertí en mi madre porque me di cuenta que no tenía recursos para afrontar la vida. Ya bueno, esa es la etapa 1. La etapa de me convertí en mi madre. Me volví capricorniana, saturnina. Y me volví muy parecida a mi madre. O sea, los primeros años de mi hijo. No, los primeros años no, pero como entre sus 5, 10 años materné muy parecida a mi mamá. Y la segunda época fue la etapa adulta de la Fuega Serena. Ya la Karina donde integró la sociología, sacó lo bueno de ahí. Y se fusionó con la psicología junguiana y la espiritualidad. Que para mí esas dos corrientes fueron las que me ayudaron no solo a mirar, a sostener y a embarrarme en la sombra,
sino asumirla como un don, como un propósito de vida y a poder sostenerla desde la aceptación, desde la esperanza, desde el amor, desde ayudar a otros a atravesar su sombra y a mitigar, a apaciguar esas aguas de la sensación de injusticia, ¿no? Entonces, pues te voy a contar primero la etapa adulta, me convertí en mi madre. Pues hubo un punto de mi historia, obviamente, en que yo ya me di cuenta que yo ya no podía vivir así. O sea, yo estaba terminando la universidad. En mi cabeza tenía que terminarla con honores, porque de eso dependía ser una buena profesional y sobrevivir en este mundo. O sea, como maduré, ¿no? Y pues era mamá, o sea, ya era mamá y mi hijo ya estaba creciendo, ya era un bebito de 2 años, ya era un bebito de 5 años que ya hablaba, me entendía, entonces ya no podía estar así, viviendo así, ¿no? Entonces eso fue un golpe fuerte de realidad para mí y yo no tenía recursos para sostener la vida de forma adulta y madura. Entonces, ¿cuál era el único recurso referente que tenía a la mano para enfrentar la vida? El de mi mamá. Porque no tenía otro, no sabía otras rutas posibles. Y ya no podía ser auténtica. Y en ese momento mi autenticidad era embarrarme en la sombra, porque eso era lo que yo realmente estaba transitando en mi interior, ¿no? Pero yo dije, yo ya no puedo vivir embarrada en la sombra, si me voy a volver una disfuncional y yo necesito ser adulta, necesito crecer, necesito trabajar, necesito ganar dinero, necesito sacar adelante a mi hijo, sacarme adelante a mí, necesito ser una adulta funcional, necesito ser exitosa en el sistema, ¿no? Entonces dije, pues será, o sea, no lo dije así, pero esa es la elaboración, ¿no? Pues habrá que convertirse en mamá, ¿no? En como mi mamá. Y pues me volví más rígida, más dura, más amargada con la vida, más resentida, más todo. Pero esa vez no ya desde lo abstracto, por el dolor con el mundo, sino porque yo necesitaba sobrevivir, hacerme un lugar en el mundo, volverme adulta, ¿no? Y es una época donde yo me volví una más del sistema, pues toda todo lo que te he contado, todo lo que me atravesaba, toda mi autenticidad emocional, mi autenticidad visceral, hasta dejé de escribir poesía, ya no podía, me había desconectado, sentía una desconexión muy fuerte de acá y todo yo era acá, ¿no? Me aferré mucho a mi identidad de socióloga, me aferré mucho a mi identidad laboral, me aferré mucho a ser funcional. Entonces estaba diciendo mi madre, ¿no? Yo tenía que domesticarme, tenía que ser un lugar en el mundo y como claro, obviamente igual yo tenía ahí mi ego de yo soy antisistema, de yo soy una niña rabieta, tenía pues mi ego de este mundo no me gusta. Mi forma de volverme adulta era apostar por una carrera así como en este mundo te enseñan de progreso y de superación y de encajar y de domesticarte, pero desde este lado más académico, bueno, no corporativo, sino de la cooperación internacional, más bien yo era como anticorporativo, ¿no? Yo jamás en la empresa privada, ¿no? Entonces me movía más entre el Estado, ¿no? Porque antes de transformarme en la Fuega Serena, trabajaba como funcionaria pública en el Estado, pero antes de eso bueno, no antes de eso era todo conjunto, pero antes hacía principalmente una carrera académica y trabajaba en consultorías, hacía consultorías en la cooperación internacional, ¿no? Con diferentes investigadores, profesores y todo eso, ¿no? Entonces, pues básicamente estaba viviendo el mundo típico, con la mentalidad típica, porque aquí también no quiero que te tomes personal como yo criticando a las personas que están en esos ejes, en esos puntos de batalla, en esos encuadres de batalla hacia la nueva humanidad, sino es la mentalidad. O sea, yo estaba absorbida por la mentalidad de ese sistema, ¿no? Porque una puede hacer cortocircuito en el sistema desde dentro, ¿no? O sea, puede ocupar un lugar en el sistema bien hegemónico, bien mainstream, bien como normal, pero tener otra mentalidad, ¿no? Entonces es como generar cortocircuito. Pero yo estaba buscando luchar, encajar, sobrevivir, entonces yo estaba absorbida por esa mentalidad de progreso, ¿no? De encajar, de matar estas partes de mí que no me hacían una adulta funcional, aunque esas partes de mí eran eran mis dones, era mi propósito, era mi alma, eran mis partes más auténticas, las partes que me conectaban conmigo, me hacían feliz, me hacían libre. No, pero yo solita elegí encarcelarme por sobrevivir, ¿no? Y era el único recurso que tenía. Entonces, pues me elegí hacerme una carrera ya no sé qué mano usar, una carrera antisistema dentro del sistema con una mentalidad de sistema, ¿no? Pero con un ego y una apariencia de yo soy antisistema. Ok. Entonces, esa fue mi fase 1 como adulta, la que sí se domesticó, la que sí buscó encajar, la que hasta le decía a mamá que ahora soy como ella y que ahora la entiendo. Y empecé a criar a mi hijo un poco desde ese lugar también, ¿no? Y me daba risa, porque yo en esa esa fue la época donde más le proyecté a mi hijo todos mis sueños frustrados. Como yo ya me había
condenado, autoencarcelado, autoasfixiado, automatado, de que yo ya no iba a poder ser yo. Ya no iba a poder ser la Karina artista, la Karina poética, la Karina músico, la Karina conectada con sus emociones, ¿no? Con el dolor de la humanidad, con el éxtasis, el placer, eh, con las emociones, con todo el espectro de emociones. Se lo proyecté a mi hijo. Entonces yo a mi hijo le metí a clases de teatro, a clases de canto, clases, todas las clases habidas y por haber. Yo estaba obsesionada con que mi hijo sea músico, o sea, no profesionalmente, sino que desarrolle una habilidad artística que conecte. O sea, es la época que más le empecé a proyectar a mi propio hijo hasta que mi hijo cumplió 13 años. Fue un viaje a Máncora, no me acuerdo si fue a los 13 o a los 12 años, que me confrontó, me puso el pare y ahí es donde yo rebobiné y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy repitiendo la historia de mi mamá. Cuando mi mamá me obligaba a tomar clases de ballet, de gimnasia artística y no sé qué más carajos, porque eso era lo que ella quería, y yo no quería hacer ballet ni gimnasia artística, ¿no? Pero bueno, esa fue la etapa uno de Karina, y luego está la etapa 2 de Karina, que es la etapa en la que estoy ahora. Y que esta etapa, obvio, tiene muchas... O sea, es como, este es un nuevo libro, esta etapa de la Karina adulta, conectada con su fuego, con su esencia, con su capacidad de sostener la sombra, pero ya transmutada, ya aceptada, ya sanada, ya es un bálsamo acá, ¿no? Eh, y, y obviamente este es un libro nuevo, un capítulo nuevo, pero este libro nuevo, mejor dicho, es como... Siento que es una temporada nueva en mi vida, o es un libro nuevo en mi vida. Es el tomo 4 de mi vida, o la temporada 4 de mi vida, por así decir. Eh, pero dentro de esta temporada hay varios capítulos, dentro de este nuevo tomo o libro hay varios capítulos, porque pues siento que he vivido muchas vidas en estos últimos años, ¿no? Porque mi etapa como esta más adulta, madura, conectada con mi esencia, va desde los más o menos 27 años, ¿no? Que tuve mi mayor crisis, mi despertar espiritual, cambié toda mi vida, me desinflamé, me desrigidicé, me dejaron de salir tantos granos, bueno, es que literal se vio el cambio físico, estético y sobre todo el cambio adentro y el cambio en mi realidad, ¿no? Ahora ya no me autoidentifico como socióloga, uso la sociología como una herramienta más, me da un marco de referencia, pero ya es otra Karina, ¿no? Y pues va desde mis 27 años hasta mis 32 años que tengo ahora. Y pues este capítulo, esta temporada, este libro, siento que ya tiene para continuar. No siento que esté ni cerca de entrar a otra, ¿no? Y esta época es una época donde realmente nunca en mi vida he sentido tanta paz, tanta conexión, tanta coherencia. Qué coherente me siento. La realidad que tengo, los vínculos que tengo, la vida que tengo, la identidad que tengo, cómo me muestro al mundo, es tan coherente y alineado con quien realmente soy, pienso y siento. Y me muevo. Me siento muy conectada con todos los ejes de mi existencia, con mi mente, con mi corazón y con mis genitales, mi útero, mi sexo. He alineado los tres. No es que mi vagina piense una cosa, mi corazón otra y mi mente otra cosa. Me siento en una alineación, en una paz tan real, tan como un estado de vida, un estado del ser, ¿no? Obviamente me atraviesan la tristeza, los problemas, me atraviesa la vida como a todos ustedes, pero lo atravieso, o sea, dentro de todo este atravesar, en mí, en mi centro, en mi árbol que soy yo, hay una paz que de verdad siento que esto para mí es realmente vivir, ¿no? Y lo deseo eso a todas y todos. Y pues es acá, en esta Karina, que ya empezó a aparecer el no solo reconocer la capacidad de mirar la sombra y aprender ahora sí a sostenerla con recursos, con herramientas, con tranquilidad, con centro, con paz, con estabilidad interior, con una respiración profunda, ¿no? Ya no amarrándose. Y obviamente usando el arte terapia, la danza, yo uso mucho la danza, la música, la sonoterapia, la poesía, la escritura terapéutica, los arquetipos, el tarot es súper artístico, la astrología es súper poética, simbólica, arquetípica. A mí me encanta porque yo digo, ahora me pagan por lo que antes me hacían bullying. Me hacían bullying por escribir poesía borracha, ahora me pagan. Eh, este, pues todas las herramientas que manejo son muy poéticas, muy simbólicas, muy artísticas, muy espirituales también, ¿no? Me fui,
Me fui. Ay, ya me acordé, ya me acordé. Ya tengo muchos recursos y mucho arte para sostener esta otra cara, este yin, esta sombra, esta oscuridad de la humanidad. Pero también ya puedo ver la luz. Ya puedo sostenerme ahí. Ya puedo ver realmente la verdad, que es el yin y el yang. La luz y la sombra por igual. No estar más consumida en la sombra y atravesada por el dolor del mundo. Pero tampoco solamente viendo la luz, ¿no? Y eso se transforma en ilusión. Eso no es verdad, ¿no? Tampoco. Pero tampoco era verdad solo estar en la sombra. Ya puedo ver por igual la luz y la sombra, el yin y el yang. Y esta capacidad de ver la luz sin quedarme en lo ilusa, en la ilusión, porque también ya puedo sostener la sombra con recursos, sin que quite mi paz, mi centro, ha hecho que florezca de mí, de mi útero, la fuega serena, porque la fuega serena es mi semilla de esperanza, es mi propósito, es lo que me da poder, lo que me saca de la impotencia, me saca del dolor, me da agencia, libre albedrío, voluntad, poder personal, sentir que tengo poder de hacer algo por esta tierra, por las personas, y que podemos acercarnos, aunque sea un poquito más, a crear una realidad, un sistema, una estructura colectiva, unas condiciones para que este mundo pueda sacar lo mejor de nosotras, que es el amor, la empatía, la conexión, la libertad, el erotismo, el placer, el éxtasis, la sensualidad, sin negar lo otro, pero tener recursos para sostener también esta otra cara de la moneda, ¿no? Pero que nuestra realidad y nuestros vínculos y nuestras conexiones, incluso desde la más boba, como tú miras a alguien en la calle, te cruzas en la calle, hasta la más profunda, como con tu pareja y contigo misma y tus padres, todo tipo de vínculos, que esté sostenido por la confianza, por el amor y por el discernimiento también, ¿no? Porque obviamente sabemos cómo es este mundo y no es que vamos a estar dándole amor a alguien que no está listo para recibir amor y está más bien a la defensiva de modo de violencia, entonces también discernimiento, ¿no? Eh, eso, la fuerza serena es mi esperanza, es mi legado, es mi propósito de vida, es mi razón de existir, pero no porque estoy aferrada a un ego de identidad laboral y me sobreidentifico con mi ego laboral, como la Karina socióloga que sí se sobreidentificó para sobrevivir en este sistema, sino porque la fuerza serena es una extensión de mí. Mi trabajo es una extensión de mí, ni siquiera lo siento como trabajo. Eh, y eso es lo que yo también les compartía eso en un círculo de ceremonia de cacao a las chicas que asistieron. Que es que si a mí, por ejemplo, ahorita me recibiera una herencia, ya estuviera mi tema de la sobrevivencia económica resuelto, yo seguiría haciendo lo que hago. No cambiaría casi nada. Seguiría divulgando conciencia, seguiría creando contenido, seguiría compartiendo, seguiría comunicando y seguiría acompañando a personas que necesitan esta medicina, que necesitan mi camino, que necesitan mis herramientas, que necesitan mi energía, mi sistema nervioso, mi centro, para poder sostener todo eso que a ellas en este momento se les desborda aún. Se embarran como yo, ¿no? O que están tan desconectadas, tan rigidizadas, que sienten acá un caudal, pero que no saben cómo llegar a él de forma sana, equilibrada, bonita, sin que se embarren, ¿no? Entonces, siento que no es que esté apegada a nada, estoy apegada a mi esencia, a mi alma y mi trabajo, mis vínculos, mi realidad, mis rutinas, mi movimiento, la forma como salgo al mundo a mostrarme, mi erotismo, mi conexión emocional, mis pensamientos, mis filosofías, mi mentalidad, todo es reflejo de lo que llevo dentro, de quien realmente soy. Esa es la coherencia. Eso es vivir alineada a tu alma. Y eso es lo que soy ahora, ¿no? Y siento un amor, una aceptación por la humanidad, que como repito, no es apatía, no es resignación, y mucho menos es decir, estoy bien aquí y aquí me quedo y no querer ver la cara de la moneda, porque estoy haciendo cosas dentro de mis poderes, mis posibilidades, dentro de mi marco de acción de posibilidades, porque sé que no puedo salvar a la humanidad entera, pero trabajando con quien puedo trabajar, ¿no? Viviendo de esto y manifestando a donde quiero llegar, a cada vez poder ofrecer esto a más y más mujeres, ¿no? Que la abundancia llegue a mí para poder circularla y para poder ofrendar esto. A eso apunto. La Fuega Serena, esto es solo el comienzo, gente, ¿verdad? Estos 2 años caminando desde la Fuega Serena ha sido mi prueba piloto, ha sido validar mi método, ha sido desdoblar mi mensaje, pero ahora empieza la etapa 1 y no tienen idea a dónde apunta la etapa 10. Tengo una visión muy, muy ambiciosa y muy divina, no porque yo soy Dios, sino porque viene una humildad muy grande y de algo que ha movido mi existencia muy grande y que me ha salvado a mí, ¿no?
Entonces, eso, gente. Gracias por escucharme. Las amo, los amo, les amo. Digo sobre todo las porque estamos más enfocados ahora en mujeres, pero ese mensaje es para quien le cale, ¿no? No importa el género. Te amo mucho. Gracias por existir, gracias por resonar conmigo. Juntos podemos cambiar el sistema paso a paso con amor. Somos enviadas estelares. Y te deseo esta paz, cultivar esta espiritualidad, sanar desde el fondo, no porque tú estés rota, sino porque este sistema está roto y más bien te necesita sano. Nos enfermamos mental y emocionalmente porque este sistema nos enfermó. Pero podemos sanar y sanar al mundo también.